Hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal de chismecitos favoritos. Me llamo Tu Nombre y estoy aquí, como siempre, con todas las novedades del mundo del espectáculo, el drama, y sí, como os gusta a vosotros, los salseos. Hoy vamos a hablar de un tema que lleva días, semanas incluso, dando vueltas por internet y que, sinceramente, no podíamos ignorar. Un tema que involucra a dos nombres que cuando se juntan, hacen temblar las redes sociales, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, los protagonistas de Erkenzicus Pájaro Soñador, esa serie que nos enamoró a todos y que nos hizo soñar con un romance de ensueño. Pero dejemos de lado los sueños porque aquí la realidad, al parecer, es bastante diferente. Y es que según lo que se está comentando, la cosa entre Can y Demet estaría más tensa que una cuerda de violín a punto de romperse. El título de este vídeo lo dice todo: Can Yaman explota, Demet Özdemir es intocable. ¡Escándalo! Madre mía, qué fuerte. Pero antes de que empecemos a desgranar todo este cotilleo jugoso, quiero pediros un favor enorme. Si os gusta este tipo de contenido, si os encanta estar al día de los dramas y salseos de vuestros actores favoritos, no os olvidéis de suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo y, por supuesto, dejad vuestro me gusta si os gusta lo que vais a ver. Vuestro apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoos más contenido como este. Así que ya sabéis, a suscribirse y a dar like. Ahora sí, vamos al lío. Porque esto tiene tela marinera. Todo parece indicar que la relación, o mejor dicho, la no relación entre Can Yaman y Demet Özdemir es un tema tabú en la industria turca. Y digo tabú porque al parecer, hay una especie de pacto no escrito, un acuerdo silencioso, que impide a los medios y a las productoras hablar abiertamente sobre el tema. ¿La razón? Bueno, aquí es donde empiezan las especulaciones y los rumores, y vaya si hay rumores. Para entender todo esto, tenemos que remontarnos a los tiempos de Erkenzicus. La química entre Can y Demet era innegable. Traspasaba la pantalla. Todo el mundo, absolutamente todo el mundo, pensaba que había algo más allá de la actuación. Se les veía enamorados, conectados, y la verdad es que hacían una pareja preciosa, digna de las mejores comedias románticas. Pero como suele pasar en estos casos, la realidad podría ser muy diferente de lo que veíamos en pantalla, un guión completamente opuesto al que nos vendían. Cuando la serie terminó, las cosas empezaron a enfriarse de una manera casi palpable. Can y Demet dejaron de seguirse en redes sociales, ese acto moderno de ruptura oficial, no se les volvieron a ver juntos en eventos ni lugares públicos y, lo más importante, evitaron a toda costa hablar el uno del otro en entrevistas. Esto obviamente alimentó aún más los rumores y las especulaciones. ¿Qué había pasado realmente entre ellos? ¿Acaso la magia de Erkenzicus era solo eso, magia de la pantalla? Aquí es donde entramos en terreno pantanoso, porque no hay confirmación oficial de nada. Pero según las malas lenguas, y creedme que hay muchas malas lenguas en el mundo del espectáculo, la relación entre Can y Demet nunca fue tan idílica como parecía. Se dice que hubo roces, discusiones, incluso algunos encontronazos bastante fuertes durante el rodaje de la serie. Algunos insiders incluso hablan de una competencia feroz por la atención, tanto de los medios como del equipo técnico. Y aquí es donde entra en juego la figura de Demet Özdemir como intocable. Al parecer, Demet goza de un estatus muy especial dentro de la industria turca. Se la considera una de las actrices más queridas y respetadas del país. Su popularidad es enorme y su imagen, impecable. Las marcas se la rifan para contratos publicitarios millonarios y las productoras la consideran un valor seguro, una apuesta ganadora que siempre atrae audiencia. Digamos que Demet es el equivalente turco a una estrella de Hollywood, con todo lo que ello implica. Por lo tanto, cualquier crítica o comentario negativo hacia Demet es prácticamente impensable. Su figura está blindada, protegida por un ejército de publicistas y relaciones públicas. Y esto, según algunos, podría ser una de las razones por las que Can Yaman, supuestamente, explota. ¿Pero qué significa realmente ser intocable en la industria del entretenimiento? Significa tener un poder de influencia enorme, un control casi absoluto sobre la narrativa que se construye alrededor de tu persona. ¿Qué significa esto de que explota? Bueno, aquí entramos en el terreno de las interpretaciones, donde las fuentes no oficiales y los rumores campan a sus anchas. Hay quienes dicen que Can está frustrado por la situación, por no poder hablar abiertamente de lo que sucedió entre él y Demet.
Otros creen que está resentido por el trato de favor que recibe ella por parte de la industria, ese favoritismo que a veces parece injusto a los ojos de un actor que también se considera talentoso y trabajador. E incluso hay quienes afirman que simplemente está cansado de que se le siga relacionando con Demet a pesar de que hayan pasado años desde que terminó la serie. Imaginen la frustración de un actor que quiere ser reconocido por sus propios méritos, no solo por su romance real o inventado con otra estrella. Lo cierto es que Can Yaman es un personaje bastante controvertido. Tiene una personalidad fuerte, no se calla lo que piensa y a veces, sus comentarios pueden resultar un tanto polémicos. Esto le ha valido tanto el cariño incondicional de sus fans, que lo defienden a capa y espada, como las críticas feroces de sus detractores, que lo ven como un egocéntrico y arrogante. La fama, como siempre, tiene dos caras. Pero independientemente de lo que haya pasado realmente entre Can y Demet, lo que sí es evidente es que su relación, sea la que sea, es un tema muy delicado. Y que cualquier comentario al respecto puede tener consecuencias importantes, no solo para sus carreras, sino también para la estabilidad de toda una industria que depende de la imagen pública de sus estrellas. Ahora bien, vamos a analizar algunas de las teorías que circulan por Internet sobre este supuesto enfrentamiento, porque hay para todos los gustos. Desde las más creíbles hasta las más descabelladas. Una de las teorías más extendidas es que Can Yaman se sintió eclipsado por Demet Özdemir durante el rodaje de Erkenci. Si bien es cierto que ambos eran protagonistas de la serie, algunos creen que Demet recibió más atención por parte de los medios y del público, especialmente en Turquía. Esto podría haber generado cierta envidia o frustración en Can, quien al parecer es bastante competitivo y siempre busca destacar en cada proyecto en el que participa. Otra teoría apunta a diferencias irreconciliables en sus personalidades. Se dice que Can es una persona más impulsiva y extrovertida, un torbellino de energía que siempre está dispuesto a llamar la atención, mientras que Demet es más reservada y discreta, una profesional que prefiere mantener un perfil bajo fuera de la pantalla. Estas diferencias podrían haber provocado roces y discusiones constantes durante el rodaje de la serie, creando un ambiente tenso e incómodo para ambos. También se ha especulado mucho sobre la vida sentimental de ambos. Durante el rodaje de Erkenci se les relacionó sentimentalmente en numerosas ocasiones, convirtiéndose en la pareja del momento en las redes sociales. Sin embargo, ninguno de los dos confirmó nunca la relación, dejando a sus fans con la miel en los labios. Algunos creen que sí hubo algo entre ellos, una chispa que encendió la llama del amor, pero que la relación no funcionó por diferentes motivos, quizás por la presión mediática o por la incompatibilidad de sus agendas. Otros, en cambio, aseguran que nunca hubo nada más allá de una simple amistad, una relación profesional que se vio magnificada por la química que transmitían en la pantalla. Lo cierto es que a día de hoy, no sabemos con certeza qué fue lo que realmente pasó. Lo único que podemos hacer es especular y basarnos en los rumores y las informaciones que circulan por Internet, filtraciones anónimas que alimentan el morbo de los fans. Pero volviendo al tema de Demet como intocable, hay que decir que su trayectoria profesional es impecable. Ha participado en numerosas series y películas de éxito y ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su trabajo, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Además, es una persona muy activa en redes sociales y tiene una gran legión de fans que la apoyan incondicionalmente, convirtiéndola en una influencer con un poder de alcance masivo. Por lo tanto, no es de extrañar que la industria turca la considere un valor seguro y que la proteja de cualquier crítica o comentario negativo. Su imagen es fundamental para su carrera y cualquier escándalo podría dañarla irreparablemente, afectando sus contratos publicitarios y sus proyectos futuros. Ahora bien, ¿es justo que Can Yaman tenga que callarse lo que piensa por el bien de la imagen de Demet Özdemir? Esa es una pregunta que cada uno debe responderse por sí mismo. ¿Debe un actor sacrificar su libertad de expresión para proteger la carrera de otra persona? ¿O tiene derecho a expresar sus sentimientos, incluso si eso implica generar controversia? Lo que sí es cierto es que este tema ha generado mucha polémica y debate en redes sociales. Hay quienes defienden a Can y critican el trato de favor que recibe Demet, argumentando que todos tienen derecho a ser escuchados y a expresar sus opiniones. Otros, en cambio, apoyan a Demet y acusan a Can de ser un oportunista que busca protagonismo a costa de ella, aprovechándose de su fama para generar titulares y aumentar su propia popularidad. En fin, un culebrón en toda regla, digno de las mejores telenovelas turcas.
Y como todo buen culebrón, seguro que aún tiene muchos capítulos por delante, giros inesperados y revelaciones sorprendentes. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este repaso a uno de los dramas más jugosos del mundo del espectáculo turco. Como habéis visto, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un misterio. Y aunque no sabemos con certeza qué fue lo que realmente pasó, lo que sí es evidente es que este tema sigue generando mucha polémica y debate, dividiendo a los fans y manteniendo a los medios en vilo. Personalmente creo que ambos son grandes actores y que han demostrado su talento en numerosas ocasiones. Y aunque su relación no haya funcionado, creo que es importante respetar su privacidad y no alimentar más los rumores y las especulaciones. Pero también creo que es fundamental que los actores tengan la libertad de expresar sus opiniones, siempre y cuando lo hagan con respeto y responsabilidad. Pero bueno, esa es solo mi opinión. Ahora quiero saber la vuestra. ¿Qué pensáis vosotros de todo esto? ¿Creéis que Can Yaman tiene razón al sentirse frustrado? ¿O pensáis que Demet Özdemir es intocable y que cualquier crítica hacia ella es injusta? Dejad vuestros comentarios abajo, que me encanta leeros y saber vuestras opiniones. Y no os cortéis, que aquí estamos para debatir y compartir nuestras ideas. Y antes de despedirme, quiero agradeceros a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que os haya resultado entretenido e informativo. Y recordad que este es un canal de chismecitos, así que tomad todo con un grano de sal. Si os ha gustado, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ni un solo vídeo. Y por supuesto, activad la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Y no olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales, donde publicamos noticias y actualizaciones exclusivas. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.